Micrófono rojo. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho. Estamos el día de hoy grabando nuestro programa número 1 de este nuevo proyecto, en donde tenemos como objetivo hablar de temas de derecho que todos hemos escuchado, pero que pocos entendemos. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo, el maestro Eder Farías. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Alberto Narváez. Muy bienvenidos, sean los dos. Como les digo, este es nuestro primer programa y vamos a estar hablando de temas de derecho, de cuestiones que a todos nos han pasado, que todos hemos vivido, pero que pocos sabemos desde la perspectiva del derecho, cómo defender nuestros derechos y cómo acudir a las instancias legales necesarias para poder defender esos derechos. El día de hoy iniciamos nuestro programa número 1 con el tema violencia digital, y para eso el día de hoy tenemos a los expertos que van a hablar sobre este tema más a profundidad. ¿Y ustedes qué opinan o cómo han visto lo que es hoy la violencia digital en un mundo en el que todos tienen un celular, todos tienen una computadora, todos tienen una tablet, y sobre todo, y muy importante, los niños tienen acceso a estos productos electrónicos desde muy pequeños? Bueno, gracias de nueva cuenta por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos están observando y escuchando. Actualmente, como lo ha comentado, maestra, efectivamente tenemos al acceso de todas las personas, todas las infancias y de todas las adolescencias. Tenemos un acceso ilimitado a tecnología, medios de comunicación, redes sociales, incluso videojuegos que se encuentran en línea, que pueden ser sujetos o actos en los que podamos ver inmerso un tipo de violencia. La violencia digital, también me gustaría hacer esta referencia de que la violencia digital es muy marcado o toma relevancia desde una activista feminista. Tenemos este tema de poder iniciar una regulación para cuestiones de proteger a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, también a las mujeres de un tipo de violencia y a cualquier otra persona. Pero sí, yo creo que hay que reconocer a las personas que con un activismo activo, asertivo, de integración institucional, pues da pauta a que se tomen medidas por parte de los poderes de Estado y puedan atacar o generar acciones o políticas públicas o legislaciones relacionadas con la protección a todas las personas contra este tipo de violencias. Yo me refiero a la licenciada Olimpia Coral Melo. Fue una activista y es una activista que actualmente sigue luchando por las cuestiones de protección de todas las personas en su intimidad, en su dignidad, en su entorno social, en su entorno moral, para que pueda el Estado hacer lo que pues, les obliga en términos constitucionales y también legales. Sí, de hecho, es muy importante. La tecnología que hoy tenemos nos ha brindado acceso a grandes cuestiones que han mejorado mucho nuestras vidas. Los medios de comunicación, las computadoras, las tablets, los celulares, pues nos han permitido comunicarnos en todo el mundo, también comunicarnos con las personas que más queremos. Todos los niños tienen un celular, todas las mujeres tienen un celular, todos los hombres tienen un celular, los estudiantes tienen un celular, acceso a redes sociales, pero obviamente que todo este acceso implica un riesgo, sobre todo para quienes tienen menos experiencia en cuanto a su seguridad, como son los niños, muchas veces las adolescentes, en cuanto a sus relaciones intrapersonales con gente que no conocen en esas redes sociales. Y de aquí deriva este gran problema de la violencia digital, que se puede ver desde muchas perspectivas. Algunas de ellas es la violencia contra los niños, la violencia hacia las mujeres, y se puede desarrollar desde muchos ámbitos y por muchas personas. ¿Qué nos puedes decir de esto, licenciado Alberto? Como dices, anteriormente no era tan fácil el acceso para los niños, era muy complicado que hace 15 años, 20 años, un niño tuviera una tablet, pues el teléfono también. No había esos accesos tan fácil para los menores
que hoy cualquier niño de 5 o 6 años, pues les empiezan a dar las tablets, los teléfonos, y ellos por estar en los juegos no se dan cuenta de lo que realmente pueden llegar a estar viviendo en un mundo que actualmente pues avanza a pasos muy, muy acelerados, y ellos son víctimas porque no tienen esa conciencia, no saben qué es lo que se están enfrentando, y es bueno que se vayan desarrollando pues nuevos sistemas, nuevos accesos o defensas para nuestros menores, porque hay muchos juegos donde ellos ingresan sin saber realmente contra quién están jugando o con quién están platicando o a quién le están dando acceso de sus pues datos personales, ¿verdad? Es algo muy importante, como dicen ahorita, pues hay señoritas, hay niños, hay jóvenes que pues no saben realmente con quién están hablando, que a veces son personas de edades muy avanzadas o son personas que tienen intereses de no solamente ir a jugar, sino afectar o buscar esa clase de niños que están desprotegidos. Entonces es importante que actualmente existan esas regulaciones porque va evolucionando nuestro derecho. Es algo que antes no existía y actualmente es un peligro constante con nuestros niños. Y sobre todo este problema, bueno, lo podemos ver, como ya decíamos, desde muchos ámbitos, que es la violencia digital. Una de las cuestiones que en nuestro país, como decía el maestro Eder, se ha visto reflejada en la problemática de esta situación sobre violencia digital, pues ha sido la violencia que se ejerce contra las mujeres. Esta ley Olimpia que nos comentaba el maestro Eder, que surge precisamente de la violencia digital en contra de una mujer. ¿Cómo es esto? Pues muchas veces se comparte información privada entre parejas, que de eso trata esta ley, o así surge esta ley. Se comparte información privada pues con la pareja y después esta información, al concluir esa relación, se hace pública en otros medios. Entonces se considera violencia digital el que se comparta imágenes privadas de las personas que envían pues a cierto usuario, a cierta pareja, y que luego se empiezan a hacer públicas. Y fue un problema que surgió precisamente con las tecnologías de la información, pero que no era un delito. Es decir, que si tú le compartías algo a tu pareja y esa pareja lo reproducía, lo compartía con sus amigos, lo compartía con más personas, pues no era un delito, cuando si nosotros nos ponemos a analizarlo, pues esto se puede convertir en un contenido no apropiado y en un contenido que está violando la imagen de esa persona. Entonces, es un problema que surge, no había una solución legal a este problema. Y de aquí surge la ley Olimpia, con esta persona que empezó a hacer una campaña para que se tomaran medidas a nivel legislativo con una ley que protegiera los derechos de las mujeres respecto al contenido privado que se compartía por los medios digitales. Pero esta cuestión pues no solamente atañe a las mujeres, también los hombres podrían estar sujetos a esta violencia digital que puede verse reflejada desde muchas perspectivas. Si me permite el comentario, maestra, sí debemos de reconocerle, pues, a quien se merece. Olimpia Coral, la verdad, abre esta necesidad, porque fue para ella una necesidad, la cuestión de tener una protección ante la violencia que había sufrido por parte de una pareja sentimental. Y gracias a ella se observa, pues oye, los medios de comunicación, la tecnología, los medios de comunicación, sociales, de comunicación digitales que actualmente tenemos, pues abren la facilidad de rápidamente compartir y difundir información. Sea falsa, sea real, tenga fundamento o no tenga un sustento, la información se comparte de primera mano cuando ven una noticia amarillista. Ella, en su activismo y su lucha, porque debemos decir que fue una lucha, ella sí lo ha referido en diversas ocasiones, logra que en la ley general para la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, se plasmen algunos conceptos que son muy importantes y que deben de estudiarse o analizarse por las legislaturas estatales y también por los códigos penales de cada una de las entidades federativas y el código penal de la federación. Y lo definen como violencia digital, pues aquella acción dolosa, tiene que mediar el dolo, pues así lo define la ley, para realizar mediante cualquier uso de tecnologías de la información y de la comunicación para, exponer. La cuestión de exponer, de distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar o intercambiar imágenes,
audios, porque también puede existir audios que comprometan o que a lo mejor en una cuestión sentimental y de afecto se digan, pero también requieren mi consentimiento para poder hacer la reproducción. Entonces, audios o videos reales y actualmente con la inteligencia artificial simulados. Si nuestra imagen está siendo objeto de simulaciones a través de uso de la inteligencia artificial, eso también encuadraría dentro de lo que es la violencia digital. Pero esto tiene que tener una connotación o una cuestión de contenido o índole sexual. Y es ahí que encontramos o aparece nuestro primer definición ya real, porque si bien es cierto, desde una cuestión constitucional podemos observar que el artículo 4 constitucional establece que tenemos derecho a que nuestras infancias, a que también nuestras adolescentes y nosotros también estemos libres de cualquier violencia. También lo cierto es que, pues, o sea, somos iguales ante la ley, ante cualquier ente de poder, y pues como lo has comentado, podemos ser también como personas del sexo masculino sujetos también a este tipo de violencia digital. Pero para esto requerimos todas esas acciones que hace el Poder Legislativo de cada entidad para poder legislar y tipificar este tipo de conductas como conductas delictivas. Bueno, y este problema no es un problema que ya estaba solucionado, como lo dijimos, por nuestros legisladores, más bien es un problema que advierte la ciudadanía. Como siempre, la ciudadanía tiene el gran poder de hacer que la sociedad se vaya moviendo, pero también que el derecho se vaya moviendo para poder legislar en estos campos que no estaban contemplados. Por ejemplo, un tema muy importante que no estaba contemplado son las redes sociales. Las redes sociales no se establecían límites, no se establecían restricciones para el uso de la información, e incluso en materia electoral tampoco se había establecido una legislación que regulara el uso de las redes sociales. Entonces, es muy importante cuando la sociedad participa. Entonces, amigos, estamos hablando del tema de violencia digital aquí en su programa de radio, Micrófono Rojo. Vamos a un corte y regresamos. De preferencia cuando estamos aquí adentro. Estamos siendo grabados. Oye, esos no se quedan guardados. También tú tienes tu micrófono rojo. Comunícate al 8711-051085 o en nuestras redes sociales. En un momento regresamos. Sal de la rutina musical y disfruta de verdadera música. Adictivo Radio 90.3 FM. Hazla fácil, el mejor programa matutino de la radio en La Laguna. Por Adictivo Radio 90.3, El Viejón 99.5, Capullo 105.1, El Viejón San Pedro 98.3 y Somos FM 99.3 en Saltillo. Te acompañamos de lunes a viernes de 6:50 a 9 de la mañana con toda la información y el mejor contenido, la colaboración de la Agencia Sucesos desde Saltillo, las notas de los adictivos, el clima, efemérides, todo lo que a ti te gusta. La particular forma de conducción de Jorge Torres el Brecho te espera de 6:50 a 9 de la mañana. Los adictivos, pasión por la radio. Un descuido. Un error. Un incendio. Prender fuego en zonas naturales es delito y se castiga con cárcel. Reporta incendios o denuncia actividades sospechosas al 911. Prevengamos incendios. Cuidemos Coahuila. Coahuila para adelante.
a pasos de gigante. Escucha el contenido de Los Adictivos en Saltillo por Somos FM 99.3. Hazla fácil, Adictivo, Cinemen, Adicción Nocturna, Ultravioleta y todos los programas de contenido de Los Adictivos por Somos FM 99.3 en la ciudad de Saltillo. Los Adictivos, pasión por la radio. XHBP 90.3 FM. Micrófono rojo. Seguimos con la plática derecha y clara. Regresamos a su programa de radio Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho, un lugar en donde tocaremos los temas de derecho conocidos por todos pero entendidos por pocos. El día de hoy estamos hablando del tema violencia digital en compañía del maestro Eder Farías y el licenciado Alberto Narváez y su servidora Isabel Cobos. Estamos hablando de un tema muy importante porque esto de las redes sociales, de las tecnologías de la información, que resultó muy novedoso en su momento, pero que hoy nos ha presentado problemáticas pues que tienen que ser resueltas desde el derecho. Acerca de este tema, una de las cuestiones que nos parece muy relevantes, sobre todo porque en la legislación se ha tratado apenas en el 2025, es el uso de las tecnologías de la información, pero sobre todo de la inteligencia artificial para apoyar la edición de imágenes privadas. Licenciado Alberto, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, actualmente, como veamos ahorita, ¿verdad? Esto es un tema que va en evolución. Hace algunos años no se tenía este tipo de temas porque no existían, era algo muy complicado poder hacer imágenes, poder modificar, poder trasladar fotos. Eran imágenes en calidad muy, muy, muy baja, pero actualmente es algo muy sencillo que cualquier teléfono, metes una imagen y le das una orden a esa aplicación y te empieza a crear imágenes. Tanto de cualquier índole, puedes decirle que esté una persona en la playa, que esté una persona con otra persona, y pueden hacer muchas modificaciones con esa inteligencia artificial. Esto ya se ha estado empezando a legislar en nuestro derecho. ¿Para qué? Pues para prohibir y tratar de poner un poco de restricciones a todas estas personas que pues lo pueden hacer y afectan a final de cuentas a terceros, porque las imágenes son muy reales o pueden llegar a ser muy, muy reales y llegan a afectar a cualquier tipo de persona, en tanto lo personal, en lo moral. Y como decíamos ahorita, ¿verdad? Se pueden utilizar imágenes para infinidad de cosas, para sexualizar, para poner que estaban en otro lugar, con otras personas. Y esto nos llega a afectar en la actualidad porque es algo que la tecnología va avanzando. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Pues no lo sabemos, pero ahorita que existe estos problemas, la sociedad es la que tiene que ir impulsando estas reformas para que nuestros legisladores comiencen a poner las bases de qué es lo que nos puede llegar a afectar y de una vez poner barreras. Bueno, nuestros espectadores podrán haber escuchado que esto de la violencia digital pues se ha hablado, ha sido un tema que se ha comentado mucho, sobre todo entre nuestros legisladores que han empezado a hablar sobre las leyes acerca de estos temas que hoy nos interesan a todos, pero seguramente los espectadores no tenían conocimiento, y eso hoy lo vemos en su programa Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho, que ya existen delitos que tienen que ver con la violencia digital, delitos que se configuran precisamente por hacer uso de imágenes privadas de personas, por hacer ediciones con inteligencia artificial, pero no solamente esto, hay muchos delitos que se cometen desde las redes sociales, desde el uso de las tecnologías de la información. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos temas, maestro Eder? Bueno, es importante, como lo dijimos en el corte pasado, establecer que todas las personas debemos de estar libres de todo tipo de violencia. Y como dijimos también, pues la violencia digital refiere pues ese tipo de uso de tecnologías, de medios de comunicación, de redes sociales que nos puedan generar algún tipo de daño. O sea, la conducta que marcan es una conducta dolosa, la intención de generar ese daño sobre ti, sobre mí o sobre Alberto, sobre cualquier otra persona. Y en esa premisa que debemos de tener, no hay que dejar de ver al Estado. O sea, el Estado, entiéndase los 3 niveles de poder en el federal, en las entidades federativas y también en los municipios,
su deber y obligación constitucional, porque lo marca. Si hacemos una interpretación sistemática, integral de la Constitución, tenemos la obligación de exigirle, o el derecho de exigir la obligación del Estado para que pueda generar ellos dentro de sus políticas públicas, y en el caso del Poder Legislativo hacer lo propio, legislar y expedir las normas legales necesarias que puedan tipificar y establecer en una ley o en el Código Penal esa conducta lesiva hacia una persona, hacia una infancia, hacia a algún adulto, hacia alguna mujer. Platicábamos también en el anterior episodio que nace a través de la protección inmediata de una mujer que fue violentada a través de los medios de comunicación y redes sociales, que la llevó incluso a querer tomar determinación sobre su vida. Ella lo mencionó, y esto no puede pasar. O sea, el Estado tiene que estar previniendo este tipo de situaciones. Dentro de la protección de una vida libre sin violencia, deben también de cuidar el Estado nuestra cuestión psicológica, y esa cuestión psicológica personal pues atañe a nuestra dignidad. Si nuestra dignidad es atacada y si no encontramos un marco legal que nos dé protección hacia eso, pues la conducta puede ser reiterada hasta que podamos generar que una persona no lo piense a detalle, o no se tenga a pensarlo, y pues se prive de la vida o cometa una lesión hacia su persona, una lesión o que le ponga en daño su integridad física. Y eso lo debe de prevenir, y el aparato estatal debe generar todas las acciones y medidas presupuestales, administrativas, normativas, a nivel administrativo de cada dependencia, para que podamos mantener en centros como instituciones, como en centros educativos, que también se da mucho la violencia entre los propios niños, que ahorita, como lo mencionaba el licenciado Alberto, a través de la inteligencia artificial, que ya la saben usar. O sea, estamos hablando que adolescentes saben usar las aplicaciones de inteligencia artificial mucho mejor que en mi generación. Entonces, estas generaciones, a lo mejor en un análisis momentáneo, o de algún enojo momentáneo, generan un video sexualizando a una de sus compañeras, o a alguno de sus compañeros, y se reproduce de manera inmediata. O sea, tenemos que llegar a ese nivel también de que exista dentro de la ley para que maneja las conductas típicas de adolescentes, también puedan ellos, el Estado, generar esas acciones para prevenir y erradicar todo tipo de violencia a través de los medios de comunicación y de la tecnología. Esto, es muy importante que sí entendamos el concepto, pero también es muy importante que tengamos la oportunidad de luchar como Olimpia y tocar las puertas necesarias, llegar incluso con nuevas propuestas legislativas, porque cuando inicia Olimpia no estaba. Si bien es cierto la última reforma de la Ley General para un acceso libre de violencia de las mujeres, pues es del 2024, hace 2 años. Ahorita la inteligencia artificial está rebasando muchas de las actividades cotidianas, y en ese también uso de la inteligencia artificial podemos llegar a incurrir en una responsabilidad por tomarlo como una broma, o a lo mejor como algo que no tiene un sentido, pero que no sabemos las consecuencias que puedan generar. Y al final del día, cada uno de los integrantes en una sociedad es importante. Y si una mujer se siente agredida porque pues se transfirió en diversas ocasiones en una comunidad sus videos o audios en confianza, como lo mencionábamos en el anterior corte, pues en la confianza y en el amor, en el sentimiento de una relación, compartes toda tu intimidad, dejas al descubierto toda tu forma de ser, y no esperas que esto pueda generar, pues bueno, hoy en día las consecuencias, yo creo que todas las personas sabemos que si exponemos sin consentimiento alguno
la vida sexual o sexualizamos a nuestra pareja, pues tenemos una consecuencia legal. Hay una pena para este tipo de conducta y pues pues vamos a tener consecuencias. Pero ahorita estamos, creo que teniendo que ver hacia lo que viene siendo el uso de la inteligencia artificial dentro de la sexualización de las personas. Porque la verdad considero que se está haciendo muy a la ligera cualquier tipo de imagen y video y pues bueno, si no es una intención dolosa, pues dejamos ahí un tipo de sesgo legal. Pues estamos hablando de violencia digital aquí en su programa Micrófono Rojo y podemos llegar a algunas cuestiones importantes de las que hemos estado comentando, entre ellas que la violencia digital se puede expresar desde muchas maneras, que ya existen legislaciones acerca del delito sobre violencia digital desde todos los ámbitos en los que puedan ser cometidos, que con el tiempo y el desarrollo de las tecnologías de la información, pues han ido avanzando las tipificaciones que se pueden encontrar acerca pues de los delitos de violencia digital. Ya mencionamos algunos como la violencia en contra de las mujeres cuando se comparten pues fotos privadas, videos privados, audios privados sin su consentimiento. Hablamos también de algunas formas de violencia digital mediante las redes sociales, cuando se exhibe públicamente una persona sin su consentimiento en imágenes privadas, pero también hay muchos otros delitos que se cometen desde estas tecnologías de la información, como la edición de fotos sin consentimiento que luego son publicadas. El público dirá, nunca he estado relacionado con este tipo de temas, pero algo que es muy común y que ustedes seguramente lo habrán visto es el compartir imágenes privadas de mujeres en grupos. Esta cuestión es un delito cuando esas imágenes no fueron autorizadas por la persona que es propietaria de esa imagen. Se hace muy común y se hace como si no significara nada, pero hay ya una ley que sanciona y el Código Penal ya sanciona esto como un delito, y entre muchas otras cuestiones que se han convertido en una problemática de violencia digital en nuestros días. Licenciado Alberto, ¿qué otros problemas hemos visto socialmente, además de la violencia digital contra las mujeres, que se han dado con el uso de las tecnologías de la información y todos los avances tecnológicos que hemos tenido hasta nuestros días? Como dices, actualmente también en las redes sociales hay mucha violencia que se genera, porque es muy fácil. Cualquier persona puede crear una cuenta, abrir un usuario nuevo y empezar a utilizar esa información para afectar a terceras personas. Pueden buscar, meterse, ser amigos, robar las fotos de las personas, porque muchas veces nosotros subimos las fotos a nuestras redes sociales pensando que no va a pasar nada, que estamos compartiendo un viaje, que estamos compartiendo familiares, pero estas personas luego llegan a utilizar esas fotografías y a decir, es que esta persona me debe dinero, esta persona hizo tal delito. Y esas imágenes están circulando en las redes, están circulando en cualquier tipo de lugar sin que exista una restricción, porque nosotros no bloqueamos nuestro perfil, porque nosotros no buscamos tener esa protección extra, porque confiamos en que nunca va a suceder nada, no va a pasar nada, pero nos llegan a robar información, nos llegan a robar las cuentas, nos llegan a robar mucho tipo de información que es sensible, que es personal, y a final de cuentas nos llega a afectar a nuestras personas. Podemos ver que en la actualidad hay pancartas que se utilizan sobre personas que sacaron de sus redes sociales y esta persona debe pensiones. Está mal deber pensiones, pero también está mal exhibir a las personas de esa forma, porque a final de cuentas se está utilizando su imagen para cosas que no está permitida. Y de esos pues hay muchos, ¿verdad? En contra de mujeres, en contra de niños, en contra de muchas personas, sin utilizar o sin tener el permiso, como decíamos, el consentimiento de sus imágenes. Luego llegan y en esas mismas redes sociales empiezan a atacar o se roban los teléfonos de las personas y los empiezan a publicar en páginas que tal vez no son las correctas y les empiezan a llamar, las empiezan a molestar a las personas y sufren ese acoso, ese ciberacoso que pues no debería de existir. Veamos que pues hace tiempo no existía, ¿verdad? Este tipo de delitos, pero en la actualidad es muy sencillo que toda la información digital que tenemos nos puede llegar a afectar en lo personal. Y hay que tener un cuidado especial de toda la información que compartimos, todos nuestros datos personales, qué es lo que subimos a redes y qué es lo que ponemos como público, porque eso es donde nos puede llegar a afectar pues bastante. Así es, les digo, el problema de violencia digital tiene muchos aspectos que hay que considerar. Fíjense que
hoy en día, no sé si ustedes vieron las famosísimas misas que se hacen dentro de un videojuego, que ustedes dirán, wow, qué cosa tan innovadora, qué divertido, qué bonito que nuestros hijos vayan a misa en un videojuego y pues están acercándose a nuestra religión. Pero incluso en estos videojuegos también se ha hecho uso de la violencia digital en contra de los niños cuando se utilizan los sistemas de mensaje de los videojuegos para que personas adultas tengan acceso a los niños que utilizan estos videojuegos y que usan la mensajería sin la asistencia de sus padres. Se utilizan estas mensajerías pues para obtener fotografías de los niños, para obtener información de los niños, para obtener datos de la casa de los niños si los niños están solos. Entonces, esto es otro tipo de violencia digital que probablemente no habíamos visto, que los padres no han visto a lo mejor, pero es un sistema de mensajería dentro de los videojuegos que se está convirtiendo en una forma de hacer violencia digital, de obtener información privada de las personas por conducto de los niños y sobre todo de obtener algunas veces incluso fotografías privadas de los niños mediante el uso de estos videojuegos. Maestro Eder, ¿qué nos podrías decir acerca de este tema? Bueno, la cuestión de las infancias, es algo demasiado importante y relevante. Vuelvo a hacer énfasis en que ahí debemos de tomar acción inmediata como parte del Estado para generar, al menos administrativamente, desde el tema ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, en todas sus áreas de administración, y que tengan al final del día es parte del Estado la obligación de prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Entonces, deben de generarse las acciones necesarias para poder erradicar este tipo de, no sé, acoso, ciberbullying, un troleo dentro de una red social. Yo creo que cada una de las aplicaciones o juegos tiene sus restricciones y su control hacia los padres, sobre el control de lo que puedan hacer usos. Pero a veces se puede dar, como mencionaban, la suplantación y de la identidad. Podemos pensar que estamos, o que uno de mis sobrinos está platicando con otra persona de su misma edad y pues bueno, esto pasa porque se da en este robo de identidades, de adquirir alguna fotografía y vincularla hacia mi juego, sea Roblox, sea Minecraft o cualquier otro tipo de videojuego que puedan tener los niños, acceso a los niños. Pero es importante que los padres en sociedad se coordinen también con las instancias y desde las infancias educarlos, porque todavía estamos dentro de ese proceso educativo. A nosotros tendría que haber un proceso de reeducación sobre estas cuestiones que la propia inteligencia artificial está generando. Entonces, creo que es muy importante la cuestión de que los padres vinculen, sobre todo desde la infancia, incluso a nivel escolar, a nivel básico educativo, para que puedan, sin temor a la plática, sin temor a los conceptos, sin temor a perder valores, porque el hablar de manera correcta, de la manera objetiva y con los conceptos adecuados que se tienen que usar ahora. Por ejemplo, ¿qué era un ciberbullying? Pues en mi secundaria o en mi época de secundaria, pues no sabíamos de ese acoso que era, a través de las redes sociales, no lo teníamos definido. Hoy en día se tiene que hablar, que probablemente muchos de estos niños y niñas tengan conocimiento de que cuál es la definición de ciberbullying, el ciberacoso, pero en la práctica tal vez no lo vean porque consideran que están ante otra persona de su misma edad. Hay que tomar, creo que las medidas y las políticas públicas necesarias, y yo creo que de manera inmediata para protección de nuestras infancias. Eso yo creo que es lo que hay que hacer, hablar con claridad con ellos
y desde el nivel educativo básico. O sea, no esperarnos a que lleguen a la etapa de secundaria o adolescencia, porque creo que ya vamos tarde. O sea, creo que menospreciar la evolución de nuestras infancias también sería un error y nos podría llegar a cometer un sesgo para poder atacar a este tipo de personas que en el uso de estos videojuegos pues están generando conductas lesivas hacia nuestras infancias. Por supuesto, y recordemos que la violencia en cualquiera de sus aspectos no es culpa de la víctima, siempre se trata de una persona que aprovecha la vulnerabilidad de nuestros niños, la vulnerabilidad de nuestros adolescentes, de las mujeres, incluso de los hombres, para poder abusar de ellos en este tema del que estamos hablando, pues desde un medio digital, desde las redes sociales, desde los videojuegos, desde las tecnologías de la información que hoy en día pues todos utilizamos, y creo que ¿quién no ha visto un bebé con un celular jugando un videojuego en un restaurante? Entonces, ya no se trata solamente de una cuestión que atañe a los adultos, más bien es una cuestión que atañe a toda la sociedad. No se trata únicamente de gestionar leyes que permitan tipificar como delito el acoso, la violencia digital, sino también de informar, porque como siempre lo hemos dicho los abogados, ¿de qué nos sirve tener todas las legislaciones? ¿De qué nos sirve tipificar como delito una conducta de acoso, de violencia digital, si la sociedad no denuncia porque no saben que es un delito? Entonces, aquí en Micrófono Rojo, el objetivo es mostrarles y enseñarles esta cultura del conocimiento jurídico. Amigos, pues como les comento, estamos en Micrófono Rojo, hablemos de derecho, vamos a un corte comercial y regresamos hablando de violencia digital. Micrófono Rojo. Seguimos con la plática derecha y clara. Pues regresamos a su programa Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho, un programa en donde hablamos de temas de derecho conocidos por todos, pero entendidos con muy pocos. El día de hoy estamos hablando de violencia digital en compañía de nuestros amigos, el maestro Eder Farías y nuestro amigo el licenciado Alberto Narváez y su servidora Isabel Cobos. Estamos hablando de violencia digital y antes del corte decíamos que la violencia digital se puede combatir, pero no solamente desde la legislación, no solamente desde establecer programas o medidas coercitivas en la ley para que sean sancionadas, sino también desde medidas en todos los ámbitos de la sociedad que nos incluyen a todos, a los padres de familia, a los maestros y a la sociedad en general. Pero, licenciado Alberto, en tu experiencia en la administración pública, ¿cuáles son esas medidas que debemos seguir tomando, además obviamente de las legislativas, para poder pues ya no evitar, porque creo que con el avance de las tecnologías será siempre y va a evolucionar el problema de la violencia digital, pero para poder contenerla, para poder prevenirla y sobre todo para poder informar a las personas acerca de qué es la violencia digital y cuándo hay que denunciarla? Como decíamos, ¿verdad? Ahorita, o decías, es importante resaltar que esta violencia muy difícilmente se va a poder erradicar, pero sí podemos controlarla
y minimizarla, que es lo importante. ¿Cómo vamos a lograr minimizarla? Bueno, el Estado está haciendo sus tareas, sus trabajos, está implementando leyes, ya se creó la ley Olimpia, se están haciendo gestiones para tratar de minimizar los efectos que se tienen o prevenir. Si tú haces una acción que va a dañar a otras personas, va a haber una consecuencia, es un castigo que se le va a imponer a las personas. Con eso se trata de minimizar o tratar de que las personas que están afectando a terceros, pues sepan que va a haber una consecuencia, un castigo de cada una de sus acciones. Pero eso no es suficiente. ¿Qué nos toca a nosotros como padres, como sociedad? Ahorita decías, ¿verdad, Cobos? Oye, ¿qué pasa? Es muy sencillo que le demos el teléfono a un niño y que esté jugando, esté platicando con quién, no sabemos. Nosotros estamos en el restaurante, comiendo, disfrutando de una comida y el niño está entretenido. ¿Qué debemos de hacer nosotros como padres? Pues primero restringirle a nuestros hijos todo lo que juegan, saber qué están jugando. Si vemos que hay un juego donde pueden interactuar con terceras personas, saber hasta dónde pueden hablar, qué es lo que están hablando con ese tipo de personas. Porque, como decíamos ahorita, ¿verdad? Oye, ¿quién? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Quién eres? Ah, pues soy fulanito de tal. ¿Realmente es esa persona? ¿Cuántos años tienes? Y los niños empiezan a hablar, porque para ellos es algo muy natural. No, pues yo tengo 8 años, ¿y tú? Yo también tengo 8 años. Y empiezan una plática que puede parecer normal, pero no lo es. Y dentro de esa misma plática, que ellos ya son amigos, pues nos vemos mañana a la misma hora, ¿sí? ¿Y dónde vives? En México. ¿En qué ciudad? Y empiezan a tener ese tipo de interacciones que pues nos afecta. A nosotros nos toca como sociedad prevenir y hablar con ellos. Oye, ¿qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Si vas a estar en un juego donde interactúes con personas, nunca des tus datos personales, nunca digas cómo te llamas, nunca les vayas a mostrar fotografías, no les digas dónde estudias, dónde trabajan tus papás. Ese tipo de pláticas se debe de tener con cada uno de estos menores para que sepan qué es la línea a la que no deben de cruzar, hasta dónde pueden llegar ellos. Hablar con ellos para sus redes sociales, controlarlas y restringírselas. Que ellos sepan que en las redes sociales puede haber un montón de personas que pueden interactuar con ellos, que les pueden pedir información, que pueden robar información y utilizarla, como vimos hace ratito. Oye, suben una fotografía, sí, pero esa fotografía, ¿cómo la pueden utilizar terceras personas? Lo pueden usar para chantajear, para pedirles dinero, para asustarlos. Y esto es muy grave, ¿verdad? Aparte de ese tipo de fotografías, luego también había en las redes o hay retos que les ponen a los niños, y si no cumples este reto, pues vamos a ir contigo, te vamos a buscar a tus familiares. Hay que concientizar a cada uno de nuestros menores y restringirle el tiempo en los teléfonos, en las tablets, con quién platican, cómo comunican. Antes era muy sencillo, cuando nuestros padres nos decían, no salgas de la casa, te quedas aquí, no hables con tal persona que es mala persona, no hables con el vecino, te restringo a hablar con el amiguito que sabemos que anda en malos pasos. Pero ahorita no existe eso, simplemente le damos el teléfono y ellos hablan con cualquier persona que tenga un contacto con ellos. Es importante que nosotros tomemos medidas para restringirle el uso de las tablets, el tiempo de las tablets, con quién hablan. Todo eso es ya nuestra carga, es nuestra responsabilidad como padres y como sociedad, enseñarles a nuestros hijos qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir, hasta dónde puedes hablar con una persona o con un extraño, y recordarles que con todas las personas que hablan no son sus amigos, aunque parezca que son sus amigos, que los conocen en redes, realmente no sabemos la existencia física o real de esa clase de personas. Quisiera tomar la palabra respecto a lo que acaba de comentar el licenciado Alberto. Quisiera analizar un caso práctico, porque podemos tener, yo como padre de familia, pudiese tener la situación de que dentro de una institución educativa puede generarse un ciberacoso, un ciberbullying, hacia otro adolescente, o sea niño, niña, o sea adolescente femenino, masculino. Si ocurriera esto, puedes decir, pues sí, pues está la ley, denuncia, vete a la instancia ministerial e inicia tu trámite de denuncia. Como es un proceso de investigación, porque de aquí a que la policía cibernética da con la fuente que hizo la reproducción o que inició la reproducción de ese video, de esa imagen que atenta a la dignidad y violenta a un adolescente, oye,
¿qué hago? ¿Qué pudiese yo hacer? Creo que también es muy importante mencionar que podemos acudir vía amparo a una suspensión de plano. O sea, yo creo que existe el supuesto contemplado en la ley de amparo para poder solicitarle vía juez de distrito a la institución que de manera inmediata se abstenga de hacer una reproducción al interior de toda la institución o al menos por todos los todo el alumnado de esa institución. Creo que de aquí a que las autoridades ministeriales inician su trabajo pueda generarse, no sé, semanas, y en esas semanas las vistas pueden ser, o sea, miles, o pueden ser millones de vistas, y esto ya no se puede borrar. O sea, el daño tendría que ser a través de tratamientos, y yo considero que si en la inmediatez la familia puede actuar, lo haga también a lo mejor utilizando el aparato judicial de la Federación, que acudamos a un juez de distrito y le digamos, solicito que por tu conducto a la directora, al director de este centro educativo donde inició, o al parecer por el dicho de mi hija o de mi hijo, inició la reproducción de un video falso de él, o falso de ella, o a lo mejor verdadero, pero sin su consentimiento de divulgación, pues que entonces inicie de manera inmediata la notificación al centro educativo, a la Secretaría Educativa, para que de manera inmediata paren la reproducción de cualquier tipo de documento, o sea, videofilmación, fotografía, que pueda atentar o que pueda seguir dañando y violentando a esta persona considerada como víctima. Creo que es muy importante que también conozcamos como padres de familia, oye, pues no tengo un abogado. Pues bueno, existe la Defensoría de Oficio Federal y creo que las condiciones, porque incluso puede llegar a afectar de manera irreversible a una niña o un adolescente, pues que se haga uso de ellos. O sea, una orden, una suspensión de plano por parte de una autoridad federal, creo que no puede ser, o sea, limitada ni violentada por la autoridad responsable ante una omisión de cuidado. Eso se estudiará después, pero por lo pronto podemos tener una suspensión de plano para que se pueda o se deje de reproducir cualquier tipo de reproducción de esta videofilmación o fotografía que nos está violentando a nuestros hijos. Y de aquí a que llegue el aparato ministerial o en sede ministerial, pues bueno, pues ya vemos cómo hacemos el trabajo de investigación, pero una carpeta de investigación no te va a dar de manera inmediata una suspensión de la reproducción de esta imagen digital que está violentando a nuestros hijos. Aquí también cabe recordarte que si tú eres maestro de primaria, de secundaria, de prepa, que tienes a tu cuidado menores de edad, recordarte que si eres una persona que está al cuidado de menores de edad, una institución, tienes responsabilidad del cuidado de los menores mientras se encuentren bajo tu resguardo. A esto nos referimos con el bullying. No solamente es responsable la persona que lo ejerce, sino también las personas que se encuentran al cuidado de los niños y de las niñas y que no hacen nada para evitarlo o que permiten que estas acciones se sigan emprendiendo. También es importante destacar que, como lo dijo el maestro Eder, en el juicio de amparo, las instituciones educativas, sean públicas o privadas para ciertos efectos, como es el caso del bullying, sí son autoridades responsables. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta y que tengan en cuenta que cuando tienen bajo su resguardo a los niños y niñas y adolescentes, tienen una responsabilidad muy grande. Y que esta responsabilidad no se puede eludir diciendo, bueno, pues el bullying se comete entre ellos porque pues las instituciones están a cargo de esos niños. Y hoy en día, pues la violencia digital se ejerce también dentro de las escuelas, se ejerce fuera de las escuelas, se ejerce en el día, se ejerce en la noche, se ejerce mientras los niños duermen, mientras tienen sus cámaras encendidas, mientras tienen el celular a un lado de su cama, porque recordemos que hoy en día los aparatos electrónicos pueden ser utilizados para grabar aún sin nuestro consentimiento cuando estamos dormidos, cuando tenemos aparentemente nuestra cámara apagada, y sobre todo en el caso de los niños, los adolescentes que no tienen mucha noción de qué cuidados tomar para hacer uso de estos aparatos. Y para ir cerrando este tema, estamos aquí en Micrófono Rojo, hablemos de derecho, hablando sobre violencia digital, y pues les agradecemos mucho, maestro Eder Farías. Gracias. Les agradecemos mucho, licenciado Alberto Narváez, el habernos acompañado en nuestro primer programa Micrófono Rojo, hablemos de derecho.
derecho. Les agradecemos a quienes nos acompañaron y los invitamos a seguirnos en nuestros próximos programas. Estamos en Micrófono Rojo, hablemos de derecho. Gracias. El micrófono rojo se apaga por esta ocasión. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para hablar derecho y claro sobre nuestras leyes, pero de una forma clara y sencilla.